Cagando.
Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar entonces la clase de hoy. Ya. Ya. Si tienen algún problema de audio, me avisan, ¿ya? Bueno, entonces estábamos viendo la anterior clase las bacterias especiales y estábamos viendo la sífilis, ¿no? El Treponema pallidum, que es la bacteria que produce esta enfermedad. Habíamos hablado que se presentaba por etapas. Vamos a hablar de la sífilis primaria, les había mostrado lo que es el chancro duro. Luego habíamos dicho que entraba en una fase latente temprana, la cual no había síntomas por unos días. Ya luego pasamos a la fase latente, perdón, a la sífilis secundaria, en la cual aparece la rociola sifilítica en todo el cuerpo, incluida la palma de las manos y la planta de los pies. Luego vamos a pasar a la fase latente tardía, que es otro periodo asintomático. Es un periodo en que también no hay síntomas, que puede durar varios meses o incluso años en algunos pacientes. Luego empezará la fase terciaria. En la fase terciaria ya la bacteria se empieza a localizar en las vísceras, atacando principalmente lo que es cartílago y tejido elástico en los vasos sanguíneos, principalmente arterias, y puede atacar al sistema nervioso. Entonces suele producir esas enfermedades que mencioné ahí. El paciente puede tener artritis, ¿no? Las articulaciones se le van a inflamar, van a estar hinchadas, en algunos casos incluso puede empezar a deformarse. Pueden tener daño en los huesos, que se van de a poquito también debilitando. Y en algunos casos pudiesen tener fracturas patológicas. Lo que habíamos hablado antes, que es cuando el hueso se fractura sin golpe, ¿no? Solamente porque se ha debilitado. Estos son muy dolorosos. Pero también puede tener aneurismas, que esos son dilatación de las arterias, porque su pared se daña y como la sangre tiene presión, eso hace que esa parte de la arteria se estire. Aquí les voy a mostrar qué es un aneurisma. Aquí está. Tenemos ahí varios ejemplos. Acá, por ejemplo, está. Ahí nos muestra, fíjense, una arteria normal. Esta de acá es normal. Y aquí la ven dilatada, ¿no? Esa es una forma de aneurisma. Aquí nos muestran otra. Ya está, ¿no? También dos puntos. Como están viendo ahí, dilatada la arteria, ¿no? Puede ser así también, miren este otro. Ya. La arteria normal aquí a la izquierda y como ven a la derecha toda dilatada, deformada. Ya. Entonces, eso suele pasar en la sífilis. El problema de los aneurismas es que cualquier rato se rompen.
¿no? Revienta como un globo. Ya, como ven, aquí nos está mostrando eso un poquito. Ya, como ven ahí, nos roto el aneurisma y sangrando, ¿no? Ya, ahora, puede afectar cualquier arteria del cuerpo, pero donde más ataca es la aorta, que como es una arteria grande, si esta se revienta, entonces usted se imagina, el paciente va a tener una hemorragia mortal. ¿Ya? Entonces, esa es una de las cosas que produce la muerte en la sífilis, en la fase terciaria. Otro problema que puede tener es que se dañen también las arterias coronarias, que son las que alimentan al corazón, y entonces el paciente haga los famosos infartos, ¿no? Los infartos con los químicos coronarios. Puede destruir los cartílagos, que es algo que es lo que produce la artritis, ¿no? En las articulaciones, como decía, con el cartílago, entonces ataca y eso produce la artritis. Pero también se refiere acá a los cartílagos que tenemos en otras partes, como en la nariz y la oreja. Por lo tanto, la sífilis puede producir que al destruirse estos cartílagos de la nariz y de la oreja, estos empiecen a deformar, se deformen. Y por último, puede producir la neurosífilis, que es cuando ataca al sistema nervioso, ¿ya? En ese caso estaríamos hablando de que el paciente puede tener psicosis sifilítica, eso significa que pueda perder la cordura, enloquezca. ¿Ya? También puede haber el tabes dorsal, que es cuando se daña una parte de la médula. Los pacientes suelen tener diferentes formas de parálisis y pérdidas de sensibilidad en el cuerpo. ¿Ya? Y también la neurosífilis, al dañar ciertos centros de control vital, puede también producir la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces el paciente va a morir en la fase terciaria. Bueno, entonces eso es todo el proceso de la enfermedad. Hay otra variedad que no está en la pizarra, que sería la sífilis congénita. La sífilis congénita es cuando la transmisión ocurre de forma vertical. Nosotros decimos transmisión vertical cuando pasa de la madre al niño a través de la placenta. ¿Ya? Entonces el niño en el útero va a desarrollar la sífilis y desarrolla la primaria y la secundaria, haciendo que el niño, cuando nazca, realmente ya nace en la fase terciaria. Entonces el niño ya puede nacer con malformaciones de los huesos por daño al cartílago, porque no se olviden que destruye el cartílago. ¿Ya? Entonces puede tener esos problemas, puede tener alteraciones del sistema nervioso de diferentes tipos, ¿ya? Como retraso del desarrollo, malformaciones cardíacas, etcétera. ¿Ya? Eso puede hacer que el niño fallezca más rápido, ¿no? Entonces, como la sífilis es algo que se puede transmitir durante el embarazo, a toda mujer embarazada se le debe hacer prueba de la sífilis. Generalmente cuando hacemos su control prenatal, ya en ese control prenatal le pedimos la prueba para la sífilis. Ya que si da positivo, hay que darle tratamiento inmediatamente, ya que así también tratamos al niño. ¿Ya? Bien, eso sería en cuanto a la enfermedad. Entonces, en cuanto a su tratamiento, pues todavía no hemos hablado. Acá está. Bien, para el tratamiento vamos a darle penicilinas, ¿ya? Que todavía funciona bastante bien. Le vamos a dar la penicilina
benzatínica, que es el famoso Termosil de 2.400.000, una ampolla, una sola, intramuscular, y ya, con eso cura. Ya, basta con una ampolla. En caso que se haya vuelto resistente, porque hay casos que se han vuelto resistentes, no es muy frecuente, pero sí hay. En esos vamos a usar ceftriaxona. Ceftriaxona. Es una dosis intramuscular también, y nada más, una sola intramuscular. ¿Ya? Eso es cuando es sífilis pura, una o el otro. Sin embargo, cuando nosotros tratamos un paciente que tenga una enfermedad de transmisión sexual, también hay que descartar que no tenga otras enfermedades de transmisión sexual, porque es muy frecuente que los pacientes que son detectados con una pueden tener otras más. Por eso le hacemos más pruebas, incluido el VIH, ¿ya? Si es que el paciente saliese con otra, como por ejemplo gonorrea o linfogranuloma venéreo, entonces también pudiésemos darle acitromicina, que eso cubriría a ambos, ¿ya? O la levofloxacina, que también funcionaría. Entonces, los dos primeros es cuando es sífilis solita y estos dos cuando está asociado a otras enfermedades venéreas. Bien. Entonces, eso sería la sífilis. ¿Alguna pregunta sobre esta bacteria? ¿Preguntas? Bien. Entonces, vamos a empezar otra bacteria. Vamos a ver el Mycobacterium leprae. También se conoce como bacilo de Hansen, ¿ya? Pero este es su apodo, ¿ya? Sin embargo, lo usamos bastante porque fue el primer nombre que se le dio y se ha quedado en la tradición médica, ¿ya? Pero su nombre científico es Mycobacterium leprae, ¿ya? Esta bacteria produce una enfermedad que es la lepra, también conocida como Hanseníasis, en relación al nombre, ¿no? Bacilo de Hansen. La hanseníasis o lepra es una enfermedad de evolución crónica. Significa que es una enfermedad que evoluciona en varios años. No es una enfermedad cortita, ¿ya? Generalmente se suele ver en personas de 40 para arriba, ¿ya? Y eso es a esa evolución lenta, porque uno se lo puede haber contagiado incluso de niño, pero no se va a ver sintomatología hasta muchos años después, ¿ya? Entonces, pues es importante reconocer los síntomas tempranos, que es lo que generalmente los pacientes a veces no le dan importancia y por eso llegan a lo que vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a imágenes de cómo es. ¿Ya? Entonces, el primer síntoma que aparece es la pérdida de sensibilidad de algunas áreas del cuerpo. En este caso tenemos vamos a tener un síndrome que se llama el síndrome del tablero de ajedrez, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que tiene áreas, pongámosle la mano, ¿ya? Le duele por si le saca, acá no le duele, acá le duele, acá no le duele, así, ¿no? O sea, tiene áreas donde siente y áreas que no siente, igual como si fuese un tablero de ajedrez, de ahí el nombre, el signo del tablero de ajedrez, porque tiene áreas del cuerpo que siente bien y áreas que va perdiendo la sensibilidad. Eso significa que en esos lugares uno le pellizca
y siente menos que en otros lados y el dolor incluso disminuido, ¿ya? A ese síntoma, cuando digo a veces, muchos pacientes no le dan la importancia debida, ¿ya? Y por eso persiste por tiempo. Entonces, eh, eso es el primer síntoma. Luego, después de un tiempo, aparecen alteraciones del color de la piel. Nosotros le llamamos discromías. Significa que la piel empieza a tener diferentes tonalidades, ¿no? A veces más oscuro, más amarillo, más blanco. Ahorita les voy a mostrar, ¿no? O sea, diferentes tonos del color de la piel. Ahí también muchos pacientes no le suelen dar importancia, ¿no? Luego empiezan a presentar granulomas, que esto ya es lo que llama la atención al paciente y a cualquiera. Ya, los granulomas son unos tumores que suelen medir ya entre medio centímetro a 2 centímetros. ¿Ya? Estos granulomas van creciendo y en algunos casos se forman nódulos como bolas y en otros se forman placas. Ahorita también les vamos a, o sea, esa bola se vuelve plana y va creciendo como una placa. Ese tejido en algún momento se muere porque es un tejido donde no crecen vasos sanguíneos. Entonces llega un punto en que ya no puede alimentarse y se muere. Acuérdense que les había mencionado que cuando un tejido del cuerpo se muere, este se va a secar en los siguientes días y va a caer, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Ese tejido se muere, se va secando, unos días después se cae. Generalmente a partir del noveno al 12º día es lo que el tejido muerto se seca y se muere, y se cae, perdón. ¿Ya? El problema está que cada vez que se va cayendo el tejido, vamos perdiendo sustancia. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que vamos perdiendo una parte del cuerpo. ¿Ya? Esta bacteria le gusta las partes frías del cuerpo. O sea, puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero le gusta las partes frías. Estamos hablando de la punta de los dedos, la nariz y las orejas, codos y rodillas. Es donde más ataca. Entonces los pacientes, por ejemplo, en cuanto a los dedos, van perdiendo sus dedos ya de a poco. Entonces vamos a para que vayan viendo todo eso. Entonces no se olviden que al principio no se ve nada, solamente se ve la pérdida de sensibilidad que va teniendo el paciente. Ya luego aparecen las variaciones de color y por último los nódulos o las placas. Bien. Bueno. Entonces en esa imagen que ven, ya, fíjense el color de la piel. ¿Ya? Lo primero, los colores. Vean que hay una variedad de tonos. Bueno, si ustedes pueden ver. En esta zona, miren cómo hay esa variación de colores. ¿Ya? Este es un paciente que ya tenía enfermedad y ya empezó a hacer tratamiento. ¿Ya? Pero, sin embargo, ya había perdido, si ustedes se fijan, la punta de los dedos de esta mano de acá, ¿no? Porque va, como le digo, muriéndose y se va cayendo. Bien. Esos son los nódulos. ¿Ya? En este caso es un paciente, fíjense, toda su espalda, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver, acá hay otro. El rostro, como pueden ver. Aquí está, mejor. Ahí está. Ese es otro típico.
Miren cómo le afecta bastante la nariz, la zona de nariz. Es donde más ataca, con nariz, orejas y dedos. Bien, esta forma de lepra es la nodular. Pues como ven, son bolas que van apareciendo. Estas se van muriendo, como esta, por ejemplo, de acá. A ver, voy a mostrar con mis flechitas. Si la ven, esta está muerta, está negra. Eso se va a secar y se va a caer, ¿no? Y entonces así va a ir perdiendo tejido. Por ejemplo, en este caso, su nariz, si es que no hace tratamiento, va a desaparecer. ¿Ya? Hay otra forma que no es tan frecuente, pero es esta que ven acá, que sería lo que es en forma de placas. ¿Ya? Esas placas que ven son lepra. Esta, ¿no? ¿Ya? No es tan frecuente, pero sí también suele pasar. La más frecuente son las nodulares que hemos visto. Y bueno, aquí nos muestran fotos de pacientes, ¿no? Esto seguro ya empezaron en parte el tratamiento, por eso ya no se lo ven tan las bolas, les decía, pero por lo menos se ven el daño que ha producido, ¿no? Por ejemplo, este, fíjense, todavía tiene unos nódulos que se murieron, que cayeron, y vean cómo se deformó, ¿no? Este caso llegó a perder por completo los dedos. Aquí otro también, fíjense, sin dedos, ¿no? Cuando decía es donde más se ataca y por eso van perdiendo la punta de los dedos, tanto en las manos como en los pies. Bien. Entonces, es la lepra. Ya. Okay, otro nodular se está empezando a formar. Ya. Y como han visto, la mayoría son personas de la tercera edad, que es donde más ataca, como decía. ¿No? En otro caso, ¿no? Su nariz, fíjense, ya está destruida. Este es uno que ya recibió tratamiento, pero queda con la deformidad, ¿no? Lo que ya causó daño. Ya. Tenemos otro que ha perdido los dedos, ¿no? Bien, entonces, esa es la lepra. Ya, el paciente con la lepra no sufre de dolor, ¿ya? Porque más bien por el contrario, como les decía, estos pacientes pierden la sensibilidad, ¿ya? Entonces no les duele, ¿ya? Y la bacteria tampoco mata al paciente. O sea, los pacientes no mueren por lepra, ¿ya? Lo que estos pacientes suelen fallecer suele ser por sobreinfección con otras bacterias, ¿ya? Con las que ya hemos visto. Por ejemplo, el tejido muerto, ya sabemos que atacan el Clostridium perfringens y el Clostridium tetani. Entonces el paciente le puede dar gangrena y eso puede matarlo, la gangrena, o puede matarlo el tétanos, por tejido muerto, o cuando se caigan esos tejidos, eh, queda una puerta de entrada, ¿no? Y en esa puerta de entrada puede aprovechar lo que es las bacterias, el streptococo, el estafilococo, ¿no? Para aprovechar y entrar y producir las enfermedades. Entonces, la lepra es una enfermedad crónica, como están viendo, que más que todo causa daños estéticos muy intensos, ¿ya? Y favorece que otras bacterias que hemos hablado ataquen al paciente y lo terminen matando, ¿ya? Como han visto, evoluciona lento. Generalmente los primeros síntomas después del contagio se suelen ver unos años después, ¿ya? Y es importante entonces tener en cuenta esas pérdidas de sensibilidad, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta sobre la lepra? Para el tratamiento, ¿ya? Sucede que cuando hablamos del tratamiento, ¿ya? En tratamiento vamos a usar la dapsona y las mismas drogas que
después vamos a ver para la tuberculosis. Ahorita en otra sesión, vamos a empezar, ahorita creo, vamos a empezar sobre la tuberculosis, ya, y ahí vamos a ver qué otras drogas se usan. Pero a esas drogas se asocia la dapsona. El tratamiento es largo, debe ser entre 8 a 12 meses, ya, siendo que el paciente va a quedar todavía siendo contagioso por un mes una vez inició el tratamiento. Entonces, durante ese mes, perdón, se lo suele aislar al paciente para que no siga contagiando, ¿ya? Y pasa ese mes y ya el paciente puede continuar su tratamiento sin aislamiento, ¿no? Porque ya deja de ser contagioso, ¿ya? Ahora, va a curar la enfermedad al 100%, pero obviamente lo que ya perdió no se puede recuperar, o sea, no podemos hacerle crecer dedos nuevos, ¿ya? En caso de la cara, se pudiese hacer cirugía plástica para reparar el daño a la nariz o los labios que pudiese tener, pero como han visto con las personas, generalmente son ya de la tercera edad, muy rara vez quieren hacerse algún procedimiento estético, ¿no? O sea, ellos prefieren quedarse como ya quedó, contarle que ya curen, pero bien, ¿no? Con eso están tranquilos. Pero es importante, no se olviden de detectar los síntomas temprano. Ahora, unos datos interesantes sobre la lepra. Es una de las enfermedades más descritas desde la antigüedad. Eso significa que es una enfermedad que está con el ser humano muchísimo tiempo. Han debido ver que está en la Biblia y en otros libros antiguos. Ahora, lo interesante de la lepra es que en los últimos años han empezado a disminuir los casos. Esta disminución de casos de lepra no se debe a algo que haya hecho el ser humano. No sería que la lepra no ha sido una enfermedad como otras que se han preocupado por buscar vacunas o seleccionar rápidamente los pacientes, como la tuberculosis, etc. Entonces, no se ha hecho mucho por tratar de exterminar la lepra. Sin embargo, ella solita ha empezado a desaparecer. Entonces nos preguntamos a un momento, ¿por qué hay menos casos de lepra sin necesidad de hacer nada? Y lo que se descubrió fue que actualmente hay muchas personas que tienen un gen que nos hace inmunes a la lepra. ¿Ya? Entonces muchas personas en la actualidad nacen con inmunidad innata. Eso significa que ya nacieron inmunes a la lepra, ¿ya? Eso es porque apareció en algún momento un gen que se ha ido heredando, y no está hablando de los últimos años. Ese gen ha de aparecer hace varios siglos y se ha ido dispersando en la sociedad humana, de tal manera que para esta época ya ha alcanzado un punto en que está en una gran parte de la población y por lo tanto ya no todos enfermamos de la lepra, ¿ya? Sin embargo, obviamente hay todavía personas que no tienen ese gen y por lo tanto todavía pudiesen enfermar, ¿ya? Sin embargo, la mayor parte de la población actualmente ya no tiene la enfermedad y obviamente ya no lo va a tener. Algunos autores dicen que si sigue así, la enfermedad va a desaparecer sola en unos 100 años. Bueno, ese es un dato interesante sobre esta enfermedad, ¿ya? Otro es que el contagio de la lepra es a través del contacto con secreciones nasales del paciente enfermo o por contacto con lesiones abiertas, ¿ya? Entonces, para evitar el contagio hay que evitar tocar directamente al paciente cuando la lesión está activa o está abierta, ¿ya? Y dos, que el paciente cuide sus secreciones nasales, ¿no? Eso significa limpiarse con pañuelito, no estar tocando nada, lavarse las manos a cada rato, ¿ya? Y uno obviamente evitar el contacto de cualquier superficie que él toca mientras está en la fase de contagio, ¿ya? Bueno, eso en cuanto al contagio, ¿ya?
hay un bichito, los quirquinchos o tatús que le dicen, se enferman de lepra, pero aquí lo que hay que entender es que la lepra que estos animalitos tienen es producido por otra bacteria que no ataca al ser humano, ¿ya? Porque hay ese mito también de creer que el tatú es el que nos contagia, y eso no es cierto, ¿ya? Es una enfermedad diferente y la lepra humana es solamente humana, no se ha visto en otra especie animal. Bien, entonces eso sería la lepra. ¿Alguna pregunta sobre la lepra? Por contacto directo era la otra. Contacto directo con las lesiones, ¿ya? O sea, no ha visto que se formaban unas bolas, decía que esas bolas se mueren. Mientras todavía la superficie de la piel está sana, no hay contagio, ¿no? Pero cuando esa bola se muere y se cae, va a dejar una llaga que va a ir cicatrizando. Entonces, esa llaga ya es contagiosa, ¿ya? Entonces, tocar esas llagas así abiertas nos pudiese contagiar, ¿ya? Pero cuando la piel todavía está intacta, no contagia. Es en el momento que está la llaga abierta. Bien, entonces vamos a empezar el Mycobacterium tuberculosis, ya también conocido como bacilo de Koch, ¿ya? El bacilo de Koch produce la enfermedad llamada tuberculosis. Esta enfermedad se contagia al respirar unas gotitas microscópicas que se llaman gotitas de fluge se escribe, que botamos cuando tosemos. Y entonces, cuando una persona está enferma de tuberculosis pulmonar, al toser, bota unas gotitas que si respirásemos esas gotas, la bacteria pudiese entrar a nosotros y producirnos la tuberculosis. ¿Ya? Ahora, antes de entrar en otro punto, pues hay que entender que el 90% de la población, eso significa casi todos, incluso ustedes, casi todos ustedes, han estado en contacto con la bacteria de la tuberculosis, lo cual significa ya que todos pudiesen haber enfermado de tuberculosis. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué no enfermamos todos de tuberculosis si hemos tenido contacto con ella? Y ahí viene lo que son los patrones epidemiológicos, que es lo que vamos a ver ahorita de que volvamos a la otra sesión, porque se está por cortar en unos segundos. ¿Ya? Entonces, vamos yendo a la otra sesión, vayan entrando rapidito, así no perdemos mucho tiempo. ¿Ya? Vamos yendo a la otra.